tiempo de nuestra querida amiga hermana Ivonne Quedarse Ferreras. en que la gente pone los ojos sobre quién es el primer funcionario de la nación, que tiene un estilo que todos conocemos. Y es un estilo muy centralizado. Danilo Medina le encanta centralizarlo todo. Por eso aquí tenemos algunos temas de corte institucional y ahora no ha sido para nada diferente. Eh, Danilo centraliza y personaliza incluso. Lo que pasa es que ahora en este momento tampoco, aún corriendo el riesgo de que te digan politizas, porque ahora tú no puedes ver para otro lado, y si bien es cierto que el coronavirus es el tema que no solo nos ocupa a nosotros, sino que ocupa la atención a escala planetaria, no menos cierto es que hay cosas que tú tienes que echarle una miradita, porque tampoco estamos ni locos ni ciegos, ¿no? Y se le olvida al presidente que a la vuelta de la esquina ya termina su periodo y su gestión. Por tanto, hablar, si no en primera persona, pues como parte de lo que a futuro podría ser todo esto, me parece que es un lapsus. De todas maneras, esa centralización es de la que de la que nos seguimos quejando muchas personas, en el sentido de que hay que soltar y hay que ampliarse. Pero bueno, ahí está, hay muchos elementos que tienen que ver con todo este proceso que nos hace pensar en todo esto, y creo que fue la semana pasada el mismo Jesús Nova hablaba sobre el tema de la ecología y el tema del coronavirus. Ahora, cuando hay una oportunidad para que se pueda construir una crítica también de manera ecológica, ¿verdad? Así es. En este sentido, desde el decrecimiento individual y también colectivo, y eso también tiene un poco de carácter más internacional porque el mundo vive eh, en una especie de pausa relativa con la caída de la demanda, por ejemplo, de los precios del petróleo, con la guerra de precios sobre los hidrocarburos, con el tambaleo que se produce con el tema de las bolsas financieras y la reducción parcial de los niveles de contaminación en la atmósfera, que es un hecho. Eso da cuenta de que tenemos un planeta momentáneamente desacelerado. Y eso es la verdad. La biosfera está respirando, Jesús, y hablábamos de eso el otro día. El COVID-19 es, ante todo, ese nuevo riesgo en el mundo, uno de tantos que acarrea la sociedad industrial en la que nosotros habitamos. Y aunque parezca, creíamos que el gran escándalo de este año iba a ser lo que ocurría en, en, la isla continente, que era en Australia, ¿se acuerdan? Con aquellos fuegos, que Así fue es. una cosa impresionante, pero no, fue más que eso, y tenemos el COVID-19, ese COVID que es ante todo un riesgo que acarrea precisamente eso, esas sociedades industriales, y los datos son muy claros. Ni el coronavirus es la enfermedad que cobra más vida en el tiempo que se pueda esparcir, ni es la única fuente de incertidumbre a la que habrá que estar expuestos como debemos estar expuestos. Eh, Durante y después de toda esta contingencia sanitaria, ¿no? Que tendrá en algún momento que pasar, porque también tiene un ciclo y aún así representa un peligro, un gran peligro que estamos obligados a sortear. Y otro peligro más de los tantos. Y eso presenta entonces la oportunidad, sobre todo para quienes nos es posible vivir algunas semanas en confinamiento ya por la actividad profesional, ya por los ingresos. El hecho es que aunque las clases medias globales son las que más habilitadas están para la cuarentena, también será la más sensible, que no la más afectada necesariamente en algunos casos a esa crisis económica que va a venir después por la dependencia al crédito, a la hipoteca, a la gasolina, a todo eso, ¿verdad? A lo que se está acostumbrado y que a ese consumo que ha estado sustentado en altos niveles de gastos por el tema de los recortes de personal que van a afectar a muchas empresas y a muchas instituciones. Y esas clases altas que están compuestas por empresarios y burócratas, eh, ya el asunto sería muchísimo peor. Pero serán quienes después de un balance se verán, quizás se verán menos afectados. El caso es que las lecturas, bueno, son muchas para los que ocupan los peldaños de esta estatal sociedad global, porque es un tema que tiene que sacarnos necesariamente a nosotros de nuestras fronteras, y que la reflexión tiene que ir un poquito mucho más allá de lo que nos ocurre a nosotros de manera particular.
Y ese tema, por supuesto, ese respiro necesario, pues retomando un poco el punto de partida con el tema de, de esto respecto al tema ecológico, yo creo que definitivamente es algo que nosotros tenemos que ver. Había un ocio recreativo frente al ocio y al tema del hiperconsumo en todo esto, un descrecimiento del planeta que en una deseable sociedad no industrial, bueno, pues el ocio y el tiempo no laboral son siempre valiosos, pero en estas circunstancias, señores, las cosas son diferentes y cualquier actividad que pueda ser creadora y que nos pueda alejar de la productividad y de la dependencia al trabajo, es ya en sí misma una forma de producción, es una forma de producción no capitalista. Y ahí replegado también en esta circunstancia. Y preocupa también desde ese litoral. O sea, son tantas preocupaciones, menos trabajo, más placer. En este caso no es así. Resulta que el confinamiento nos está dando una sensación que trabajar menos por un salario y de disfrutar otros aspectos de la vida que son comúnmente ignorados, el descanso, la cohabitación de la gente, la lectura, esa convivencia, ese cuidado personal, ¿verdad? Eso tiene también sus límites, pero también podría tener sus consecuencias. En fin, señores, que ahí está. Eso para nosotros caer en el punto del que estamos hablando en estos días, por todos los elementos que cuando tenemos que reflexionar en voz alta sobre la situación que está ocurriendo ahora mismo, tenemos que llegar a la conclusión de que es en ningún aspecto que la vida va a ser igual. Absolutamente en ningún aspecto va a ser igual. Todo, absolutamente todo va a cambiar, se va a tener que replantear. Y ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque esto tiene que tener un mensaje, tiene que tener una lectura. Pero además de las mismas circunstancias que se van a crear a raíz de todo esto, que serán adversas a poder continuar con ese mismo estilo de vida y con esa aceleración de la humanidad y en esa misma medida también con ese alejamiento de lo que es puramente humano, ¿no? Porque en esa misma medida nos distanciamos humanamente, entonces retomar todo eso. Pero en fin, ahí está. Mientras tanto, las críticas, en el caso nuestro, retrotrayéndome de nuevo aquí al ámbito local y a lo que ocurre con nuestro país respecto de los demás países de la región, volver entonces, además de las preocupaciones globales, a las preocupaciones particulares de lo que podría ocurrir en nuestro país. Yo siento desde esa, yo digo, centralización con la que iniciaba mi comentario del presidente de la República, que de alguna medida, no sé, siento que se expone mucho a las 11 millones de almas que habitamos en este país. Aquí hay que dar señales claras de coordinación, señales claras de descentralización, de interés por lo colectivo, mucho más allá de lo que son las agendas particulares y personales, sobre todo políticas. Muchas quejas ayer, en el día de ayer, con las informaciones, como a través de las redes sociales se nos inundaban y nos hablaban de cómo se están aprovechando para el clientelismo de la muerte, digo yo, porque aquí lo que tenemos son cifras que cada día nos aumentan de personas que mueren, ¿no? Y en esa misma medida entonces también tú ves cómo se saca capital político. Eso es innegable y no es politiquería barata. Hay momentos en el que la gente necesita esas señales. Terminabas tu comentario, Jesús, hablando de la necesidad, de la terquedad de la gente en no cumplir con lo estipulado, que es cuidarse, es prevenir, es guardarse, es quedarse en casa con las limitaciones que eso implica. Es la acción, por ejemplo, frente a lo reactivo de lo preventivo, las acciones policiales. Pero yo creo que si se hace todo lo que nosotros hemos estado planteando, si se mandan esas señales desde esas coordinaciones que van con el presidente de la República a la cabeza y con todos los sectores dispuestos a aportar, yo creo, y fluyen las informaciones como tienen que fluir, y se hace partícipe precisamente a la comunidad de lo que está pasando y de lo que se está haciendo, y además de guardarse en casa, lo fundamentalmente que son ellos en términos de consumir las informaciones y las cosas que se están haciendo. Yo creo que podríamos tener un mejor control de todo esto. Creo que podríamos tener un control. Me gustaría ver precisamente
esas informaciones que fluyan más desde la acción y desde la planificación hacia esos sectores que ven los pobres infelices policías también exponiéndose, huyendo atrás de la gente para que cumplan, por ejemplo, con una medida que implica un toque de queda de 5 a 6 de la mañana. ¿Entiendes? Pero la gente se lo está cogiendo ya como un poco en chercha, y es porque yo siento que desde arriba no siente tan bien como que, óyeme, mira, esto es así, esto es serio, y aquí estamos los que podemos aportar, y nosotros lo estamos coordinando, y usted es parte importante, y las acciones son tal, y las acciones son cual, y el papel de ustedes es este, porque las cifras son estas, señores, y eso nosotros tenemos que bajarlo. A eso yo me refiero. Yo no sé si yo estoy soñando o si no me doy a entender con lo que estoy planteando, pero yo creo que esa coordinación también te involucre a la comunidad y a la gente en términos de información, y de tener en sus manos, ¿no? Y saber con datos reales, señores, de que esto no es un juego, y que esto, la participación de todos, en pequeño como sea, hasta simplemente tú quedándote en casa en el momento que tienes que hacerlo, después que has garantizado la sobrevivencia, que es una tarea de todo, porque aquí es un asunto de la colectividad, aquí es un asunto de la solidaridad, y aquí el individualismo no tiene cabida. ¡Llévatela!